La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre del Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos una semana más, siempre contenta, compartiendo con ustedes las maravillas del Señor, no solamente registradas en su palabra, sino aquellas que Él hace en la vida de tantos que le hemos buscado y que le hemos encontrado. Él realmente se deja encontrar de los que anhelan una experiencia con Él. Así que si en esta noche te sientes solo, sola, necesitado de algo, acude al Señor. Él te va a sorprender, aleluya. Él te da lo que ningún ser humano ni ninguna otra fuente material te puede dar. Así que hoy es el día que hizo el Señor para ti, para bendecirte, para revelarte algo nuevo, para complementarte y para darte experiencias que tú quizás no habías imaginado. Así que esto no sea accidental ni casualidad, que sea un momento en que tú te conectes al Señor y dejas que Él te hable, que de alguna palabra o algún cántico o alguna oración, algo se zafe, que tú sepas que es Dios hablando y tratando directamente contigo. Porque ustedes saben que en todos los programas Dios nos ministra a todos, aún a nosotros que estamos acá, de forma especial. Así que quédate ahí orando y escuchando, porque Dios sigue haciendo maravillas en aquellos que se lo permiten. Y esta puede ser la noche de tu milagro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Al final vamos a estar orando por todas esas peticiones, así que mantente ahí, porque yo sé que Dios quiere y puede hacer algo maravilloso en esta noche. Hoy está con nosotros la pastora Angélica Ortiz. Ella es de la Iglesia Metodista. Hay un montón de etapas diferentes en su vida, ella nos va a explicar. Y vamos a estar viendo a través del testimonio de ella las muchas situaciones que uno puede pasar en la vida aún sirviendo al Señor activamente, pero como el que es el verdadero, el Altísimo, permanece fiel. No importa lo que podamos vivir en el camino, no importa lo que otros hagan, el Señor siempre hará lo correcto, el Señor siempre será bueno, será fiel, siempre nos sostendrá con su mano y siempre hará como dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si Él nos tiene que ayudar, es que vamos a necesitar la ayuda, y si nos va a sustentar con su diestra, es que podríamos caernos. Pero qué bueno y maravilloso es el Señor. Y de todo eso vamos a ver en la vida de Angélica, Angie, como le dicen, cómo en su caminar Dios fue obrando y sigue obrando, y aún en esta etapa de su vida sigue asumiendo retos y desafíos para servir al Señor. Así que vamos a conocerla. Angie, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Ahora, Dios le bendiga, buenas noches. Como bien dijo la pastora, mi nombre es Angélica Ortiz. Ahora mismo pues estoy asistiendo a la Iglesia Metodista Río Piedras Heights, sí, en mi camino, ¿verdad?, al llamado al pastorado. O sea, así es que termina el Señor definiendo, pero yo siempre he entendido que el mundo es la parroquia. Y si Dios nos pone aquí, allí, en la calle, sí, en una plaza, donde el Señor nos ponga, allí vamos a llevar su palabra. Amén, porque aleluya. Desde niña así fue que sí, aprendí. Cuéntanos, ¿cómo te criaste, cómo llegas a conocer al Señor y cómo se da todo ese desarrollo? Amén. Pues esta niña, Angélica Ortiz, nace en un hogar cristiano. Mi abuelo era copastor de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en Arroyo, y mi abuela la misionera. Pero como he dicho sin número, ¿verdad?, de entrevistas y en el libro casualmente que pudimos escribir, mi casa era una casa común, pastora. Era esta casa donde siempre había alimento, pero de todo tipo. Había alimento espiritual, pero también alimento para nuestra barriguita, ¿verdad? Mi familia, pues mi papá, mi mamá, gracias al Señor, Fernando Ortiz, Carmen Santiago, mi hermano Irán y mis abuelos, pues éramos un grupito, un equipo un equipo fuerte. Pero mi niñez, pues yo era bien extrovertida, un poquito, ¿verdad?, nerviosita. A mí me gustaba estar en todas. Sí. Entonces yo vivía en los atrios de la iglesia. O sea, esa área donde estaba la iglesia era un terreno
y mi bisabuela tenía parte de ese terreno y lo otro, pues futuramente se lo terminó cediendo a la iglesia o vendiendo a la iglesia. Yo sé que esta niña crece en los atrios de la iglesia. Sí, en la casa pastoral. En la casa, como yo digo, en la casa del pastor. Pues mi pastor, el pastor Encarnación Moret y Argelia, era una familia hermosa, 16 muchachos. Wow. Y ese pastor, entonces yo era como la número 17. Y todos los que aparecíamos éramos también. Disculpen, pues entonces mis abuelos pues vivían en esa casita, en esa casa teníamos un kiosco de vianda, por eso era que era recibido y visitado por mucha gente. Ajá. Entonces aún los hermanos de la iglesia cuando llegaban, al que no le daba tiempo de tomarse su poquito de café en su casa, pues llegaba a casa. Entonces esta niña crece viendo gente y viendo el servicio. Ajá. Mi abuela sirviendo todo el tiempo. Bueno, le digo que éramos mi tía, que era la misionera de la iglesia, mi abuela, que también era misionera, y mi abuelo, el copastor, de 3 y 3 arriba, eso se convertía en 16 o 20 personas que de momento, cuando usted miraba, pues yo decía, ¿y de dónde sale tanta comida? Y muchas veces yo le decía a mi abuela, ¿de dónde sale tanta comida, mami? Y ella dice, es que el Señor suple. Siempre mi abuela decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pues así aprendí con el servicio, a que todo aquel que llegara, yo no miraba si tenías o no tenías, si venías bien vestido o no venías bien vestido, había que darte un plato de comida y te tenías que sentar a la mesa. Eso fue lo que Angie aprendió. Qué poderoso es el modelaje, ¿verdad? Exacto. Y la cosa es que, vuelvo y le repito, yo era un poquito terrible, un poquito desobediente. Traviesa. ¿Verdad? Era traviesa, tenía muy buenas notas en la escuela, era una niña que competía en todo, si había baile yo competía en baile, y entonces, y si había que hacer una oratoria yo también así chiquita, y en la iglesia pues esta familia pastoral nos hacía muchos dramas, entonces yo siempre era la de al frente, la chiquitita era la de al frente, y entonces porque yo pues, ya usted ve, mi estatura es 4'10", imagínese, yo era una bebé chiquita. De nena más chiquita todavía. Y para colmo chiquita. Entonces, pues yo me metí en todas. Y si daban una marcha de niños, ahí ya íbamos yo marchando. Y si había drama, ahí estaba yo. Pues entonces, en mi barrio, pues lo que pasa es que al ser mi tía la misionera de la iglesia y encargada de las escuelas bíblicas, Titi siempre decía, cada hermanito que traiga una visita va a competir por un premio. Ajá. Y entonces todos los fines de mes se daba un premio. Mira qué bien. ¿Y qué pasa con Angie? Que esta niña de 6, 7 años iba por todas las casas, levantando a mis compañeros desde las 8 de la mañana, a todos mis vecinos, vamos para la iglesia, y a veces yo iba exactamente como decía, marchad, con la espada en la mano, era uno de los textos que me enseñó mi familia pastoral, marchad con la espada en la mano, y así yo iba con mi grupito de niños, yo iba por todas las casas, y para sorpresa, todos los domingos me ganaba el regalito. Aleluya. Porque era la más niños que llevaba a la iglesia. Y como en mi casa también había un puestito de vianda, yo le decía, si vas a la iglesia, cuando yo veía que no querían ir, yo le digo, si vas, pues cuando salgamos, yo le digo a papi que te dé un aguacate o guineo o algo para tu mamá. Y entonces, de esa manera, pues también podía traer gente también al Señor. Y entonces me lo llevaba a todos para la iglesia. ¿Qué pasa? Dentro de mí, esa niñez tan hermosa, pues como me gustaba estar en todo, en los cumpleaños, entonces donde quiera estaba Angie, mi iglesia pentecostal, me dan una participación en una Navidad. Y entonces, pues como yo recogía a los niños, pues a la hora que había actividad y drama en Navidades, todo el barrio se arremolinaba para ver por las ventanas de la iglesia. Entonces yo decía, voy a participar, así que los necesito a todos por la ventana para que vean que me aplaudan. Y entonces, pues los vecinos ya estaban por la ventana y mi abuelo dice, pues Angie va a cantar un corito. Okay. Pero mi abuelo estaba un poquito nervioso. ¿Tú tenías qué edad? Yo creo que como 6 años, no pasaba de 6 años para cuando ese corito. Y entonces me acuerdo que yo empiezo como ladrón en la noche y ahí la iglesia empezó a cantar y bien contenta porque Angie estaba cantando. Y como ladrón en la noche, y como ladrón en la noche. Y de momento, pastora, se me ha olvidado el coro. Y salgo cantando Mi burrito sabanero. Entonces, pues ya usted sabe que la iglesia pentecostal muy fuerte, muy estricta. Mi abuelo ha salido, me cogió por los rabitos y todos mis vecinos. Pero don Nando, qué sé yo, todo el mundo abogando por mí, pero la cosa fue que me quitaron el micrófono y mi abuelo me dijo, hasta que no aprendas a cantar tú un himno bien o un coro bien, no vuelves a participar. Y pues esa disciplina fue mi primera disciplina a los 7 años. Pero ¿qué pasa? Que así pasa el tiempo, mi tía entonces, el Señor la llama al pastorado, de la misma iglesia pentecostal, y el pastor nos permite salir, mis 2 abuelos y yo. 10 años yo tenía cuando Titi decide entonces levantar el campo en el mismo pueblo de Arroyo, en el barrio de Yaurel.
Y a los 10 años, Angie le toca atender los párvulos de la iglesia. Okay. O sea, que lo poco que yo sabía era lo que yo entonces le decía a los niños. Lo que pasa es que yo tuve una buena enseñanza mientras mi tía era misionera, todos los sábados, adicional a los domingos que yo llevaba gente a la iglesia, mi tía hacía lo que se llama escuelitas de extensión. Sí, los sábados. Y entonces, los sábados. Ajá. Entonces íbamos a dar escuelitas de extensión y mi tía siempre daba después de la escuelita obsequios como merienda, refrigerio, y luego dábamos como una manualidad. Ajá. Y yo no sé hacer manualidades, pero si usted me dice, yo sé dirigirme por ahí. Ajá. Pues eso fue lo que yo aprendí. Sí. Pues entonces cuando llegó a los 10 años a atender los párvulos y también hacíamos escuelitas de extensión y en mi niñez, pues mi tía era la que limpiaba el templo, pues ¿qué hacía Angie? Se levantaba bien tempranito a la mañana y con el pañito yo limpiaba las sillas de la iglesia. O sea, esa fue mi niñez. Uh-huh. La casa del Señor, amando la casa del Señor, viviendo cada día enamorándome de lo que era la casa del Señor. Pues eso se incrustó en mí. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué pasa? Que sigo creciendo, como joven corrí todos los puestos de las directivas de jóvenes en la Iglesia Pentecostal, presidenta, secretaria, vocal, y sigo, pero me enamoro como todo el mundo. Sí. Y como niña y joven, adolescente, pues pongo mi mirada en una persona. Pues, ¿qué pasa? Ahí fue mi primera frustración. Uh-huh. Pero esa frustración, luego de yo haber caminado, empezado la universidad, tengo esa experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Esa decepción amorosa. Una decepción fuerte. Ya yo estaba en la universidad cuando el Señor me muestra un montón de cosas. Yo estaba viviendo en un hospedaje cristiano, uh-huh, porque mi tía y con mi mamá dijo, no, ella va para la universidad, pero ella va a vivir en un hospedaje cristiano. Ajá, sí. Entonces, cuando estoy allí, yo tengo unas experiencias terribles con el Señor. Y como éramos todas cristianas, pues Dios me permitía, ¿verdad? Vivir y mantenerme en esa comunión, en esa oración. Uh-huh. Bueno, tengo esa decepción amorosa, mi relación termina, y entonces fue tan fuerte para mí sostenerme en la fe, aún con lo que Dios ya había prometido y ya había hablado de mí. Y todo lo que el Señor había dicho, inclusive cuando yo decido apartarme, es cuando en un momento dado mi tía, en una situación de la iglesia, me dice, Angie, yo necesito que como pastora, estoy recibiendo mucho ataque. Uh-huh. Porque como tú eres mi sobrina, la gente piensa que con todas las disciplinas que yo te he dado, es que yo te diga que te tienes que ir. Uh-huh. A mis 19 años, mi tía me dice, yo prefiero que tú te vayas a otra congregación, uh-huh, y le sirvas al Señor en otra congregación y no aquí para que ¿verdad? Para que la gente no vea que yo me parcializo. Ajá, exacto. Cosa que no era un así, trato porque un trato diferencial cuando realmente ya yo había pasado por varias disciplinas. Pero aún pasando por esas disciplinas, pastora, yo me mantenía orando, yo me mantenía clamando, uh-huh, al Señor, aún en mi juventud, que muchos jóvenes dicen, pues si aquí me van a dar esos cantacitos, pues me voy. Ajá. Yo no, o sea, yo me mantuve. Pero eso fue el paso. Que sí, es que no. Antes se cometían unos errores involuntarios, exacto, porque así se aprendió y uno creía que era de esa manera. Exacto. Y a veces era demasiado rígido, no había flexibilidad y uno no adaptaba a las edades el evangelio para que los niños y los jóvenes pudieran seguir desarrollándose, pero dentro de los límites del redil de las ovejas, pero con cierta flexibilidad, y se cometieron muchos errores, que hay mucha gente apartada por esas experiencias de la niña y la juventud. Y no tanto personas de la congregación, más las pastores, familias pastorales, sí. Porque yo crezco en una familia pastoral, porque el copastor, mi tía luego pastora, o sea, yo estoy en ese núcleo pastoral. Uh-huh. Entonces yo me crío mirando todos esos momentos difíciles que vivimos como jóvenes, pero nos mantenemos a pesar de la presión. Uh-huh. A pesar de la presión, pues eso me iba a servir para un futuro, que ya luego les voy a decir. Uh-huh. Entonces, pues nada, cuando mi tía me dice que me tengo que ir, ahí fue que yo le dije a mi mamá, me quito, porque ¿por qué yo me tengo que ir? ¿Por qué tengo que ser yo? Uh-huh. Si como jóvenes podemos superar esto y qué sé yo, pero fue tan fuerte también para mí que yo decido entonces apartarme, pastora. Sí, porque fue llover sobre mojado. Exacto. Como joven ya tú estabas herida y eso terminó de empujarte afuera. Y la cosa es que a pesar de que tomo la decisión de salir, un error craso que yo le digo a los amigos y a las amigas que hoy nos escuchan, que la peor decisión es darle la espalda a Dios. Sí.
es la peor decisión. Yo les digo a ustedes que no hay momento más difícil, no hay momento más oscuro en la vida que te haga quitarte de los caminos del Señor. Porque te lo digo porque he vivido en carne propia lo que es haber dado la espalda a Dios y sufrir las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Pero ese Dios en su amor y mi misericordia, ese Dios que en un momento allí desde mi embrión, ¿verdad? Me escogió, porque así fue, el Señor me escogió. El Señor no me iba a abandonar, no me iba a dejar, a pesar de que yo me fui, de que yo abandoné, pero había una promesa dada en mi vida. Y hoy yo siento la presencia del Señor, ¿verdad? Diciéndote que cuando hay una palabra que Dios da, te la hayan dicho o esté en el tintero de Dios, Dios no se equivoca, Dios es un Dios perfecto. Amén. Y Dios va a cumplir su promesa en ti, pase el tiempo que pase. Amén. Amén. Y fíjate qué cosa que sin Dios tener la culpa, uno entonces, no es que se desquita con Dios, pero le da la espalda a Dios cuando Él no fue el que te falló. Pero es que yo creo que nuestra humanidad. Y la inmadurez de la edad a veces también. Exacto, y gracias por la palabra, le puedo llamar inmadurez, pastora, porque muchas veces aún nosotros conociendo la palabra y las promesas, como yo decía en la predicación de este domingo, aún conociendo las promesas, nuestros ojos se quedan velados como los de aquellos discípulos que iban, ¿verdad?, camino a Emaús, después de haber vivido unos momentos tan bellos y preciosos con el Señor, y les llegó la duda, les llegó la desesperanza. Pues en aquel momento me llegó la desesperanza. Pero ¿qué pasa? En aquel momento mi tía tiene un sueño y me dice, yo solamente te quiero, porque ella sintió el dolor. Y yo sé que ella sintió el dolor, ¿verdad? Y a lo mejor se sintió culpable de haber sido parte de tu decepción. Y ahora uno lo recuerda, y yo lo recuerdo como una experiencia y que, ¿verdad?, que nos trastoque el alma aún. Porque yo me imagino el dolor que ella tuvo que haber sentido en el momento que a lo mejor me vio partir. Porque jamás fue su intención que te apartara. Exacto. Pero Dios le da ese sueño donde le dice, ella entra a un sitio y ve unas vasijas rotas y feas. Y entonces ella le dice, Señor, ¿y esto? Y entonces le dice, ¿ves esa vasija? Y entonces ella se fía en una vasija que estaba bien, bien, bien estropeada. Y él dice, esa vasija es Angie. Wow. Entonces ella dice que cuando el Señor le muestra, ella dice, pero Señor, y así está. El Señor le dijo, así está. Wow. Pero yo voy a trabajar con ella. Aleluya. Mantente fiel en mí. En otras palabras, diciéndole a ella, no te apures por lo que ha pasado, no te culpes. Yo voy a bregar con la vida de tu sierva, con la vida de tu hija. Y entonces es ahí cuando dice Titi que ella ve esa vasija toda desbaratada, toda rota, toda fea. Y de momento pasa ella ve como ese torno, ella ve todo ese proceso, ella sigue mirando vacía. Y cuando de momento ella mira, el Señor le dijo, mira de nuevo. Ajá. Y entonces cuando Titi mira, ella dice, Señor, ¿y dónde estaba esa vasija tan hermosa? Ajá. Y él le dijo, ese es Angie. Wow. Esa vasija voy a hacer de ella. Y Titi, a pesar del dolor, recibe fuerza. Ajá. Ese iba a ser el final del proceso. Ese iba a ser el final. Aleluya. Y ella me dijo, no importa lo que pases, ni por dónde pases, ni cuán rota estés, el Señor te va a restaurar, te va a levantar. Aleluya. Pero eso me lo dijo hace muchos años atrás, yo tenía 19, 20 años. Ajá. ¿Qué pasó? Pasé muchos momentos difíciles, pastora, muchos momentos, escasez, mami me saca de casa. Bueno, qué cosa. Tuve que vivir entonces en diferentes casas de mis amigas a ese nivel. Una muchacha que lo tenía todo. Tenía carro, tenía casa, buen trabajo, tenía todo. Y excelente nota. Pero toqué fondo. Toqué fondo. Una vez te apartas, todo empieza a derrumbarse. Toqué fondo. Pero sin embargo, en aquellos momentos difíciles en los que yo me encontraba, mucha gente dentro de mi misma situación llegaba un momento y me decía, pero Angie, tú no eres cristiana, pero Angie, tú no eres aleluya, pero Angie, y esos momentos no eran que me daban, yo de momento decía, ¿cómo estoy viviendo? Pero a la vez yo decía, pero si él está reconociendo eso, es que se acuerda de quién fui. Ajá. Y esos momentos así, esta sierva del Señor, un día estoy en el trabajo, vuelvo otra vez y llego a esta nueva oficina a trabajar y me encuentro allí con un caballero que de primero pues no era ¿verdad? No era una amistad bonita. Pero entonces el Señor tenía otros planes. Nos conocemos, quedo embarazada de mi bebé, nos casamos y entonces luego de 6 meses de embarazo de Fernando, el Señor luego vuelve a tener un encuentro conmigo.
Trabajé para la política, fui presidenta de unidad, que no hice, él trabajaba para la gente, si había un hoyo de momento en el barrio, ahí yo iba y llamaba a mi papá, que también era carpintero, y yo, papi, vamos, mézclame cemento, tápame ese hoyo, en lo que viene el bitumol, en lo que... Y trabajé para los alcaldes, mano derecha, tanto que me preparé como directora de recursos humanos, me preparé una maestría en recursos humanos, y el señor me llama entonces, y entonces dirijo. Estuve trabajando en el municipio de Arroyo como directora de Recursos Humanos, trabajé en el municipio de Ponce como subdirectora con la honorable Mayita, y luego entonces dirijo la Alianza Municipal de Servicios Integrados en Arroyo. Luego de ahí, pues entonces regreso a ya, pero cuando todo esto pasa, ya mis hijos han crecido. ¿Qué pasa? Pues me caso, tengo al varón y a los 6 meses, retornando, a los 6 meses de embarazo de mi hijo no se dejaba ver, y entonces es cuando el Señor usa esta sierva, y cuando llega me dice, el Señor no me dejó dormir, necesito hablar contigo. Porque todo el tiempo yo le decía, Señor, me voy a quitar de la política para buscar, porque estoy embarazada y yo quiero, y este bebé yo te lo quiero dedicar porque yo pensaba que yo no iba a tener hijos. Porque, no sé, entendía que no iba a tener hijos. Y yo digo, bueno, Señor, como yo estoy embarazada, yo quiero dedicarte a mis hijos, a ti este hijo va a ser para ti. Lo decía, pero a lo mejor uno sin saberlo, todo lo que estaba cargando, el poder de mi palabra. Y entonces esta sierva llega y me dice, vamos a hablar. El Señor quiere que como trabajes para la política, trabajes para Él. Y yo, wow. Y lo que lleva en tu vientre, y cuando señala mi vientre, me dijo, un varón. Wow. Aquel niño dio una vuelta y yo sentía como que yo me ahogaba, y comienzo a llorar, y ella cae en lengua y me dijo, es un niño con ir a 2 ministerios, y donde ese niño toque, pise, habrá bendición, unción, Dios lo lleva como familia, es Dios quien lo lleva, y el Señor empieza a dar promesa. Wow. Pero me dijo, tienes que mirar a Dios. Tu familia es del Señor. De ahí, desde ese día yo dije, pues nomás, comienzo a caminar, voy al sonograma del niño, el doctor me dijo, ¿qué tú crees? Yo dije, varón, pero así, con esa varón, estaba mi mamá, estaba el papá de mis hijos, es varón. Y cuando él pone la máquina, que no se había dejado de ver en 6 meses, el joven abre las piernas. Y él me dijo, un varón, y yo le dije, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta mañana el Señor me dijo que era un varón. Tremendo. Y un varón que viene con bendición. Y así ha sido. O sea, Fernando tiene 26 años y Dios ha cumplido su promesa. Luego pierdo a mi segundo bebé, luego tengo a Laura, y es donde entonces mi familia se une a trabajar completa en la obra del Señor. ¿Qué pasa? A pesar de la palabra que Dios me ha dado, yo no dejo de trabajar en la política. Uno pasa? Siempre vela posponiendo ser 100% fiel. Ay, Dios mío. Porque yo le decía al Señor, pero Señor, yo sigo trabajando para la gente, porque yo no dejaba de cumplirle a la gente y de buscar y de ser la cara del alcalde donde quiera que me paraba, y tratando de dar testimonio donde quiera que me paraba como directora de recursos humanos, o como simplemente una residente de ese pueblo para trabajar. ¿Y qué pasa? Pero a pesar de todo, pues el Señor seguía dándome palabra, y yo daba palabra, pero no caminaba. Y qué sé yo, pero hasta ahí. Sí, porque nosotros tendemos a obedecer a nuestra manera. Exacto. Y no como Dios nos dice. Y entonces pero las cosas no salen. Dios tiene otros planes, que cambió la tradición. Sí. ¿Qué pasa? Que Dios entonces me llama, entonces me dice, bueno, como no vienes a la buena, vas a venir a la mala. Y comienzo a enfermarme. Eso era semestre tras semestre en el hospital, 9 operaciones de los riñones, caigo en una urosepsis que se me complica con una pulmonía, no me aseguran. Wow. Y entonces yo le dije, Señor, no corro más. No corro más. Con todo y eso, me sano, vuelvo otra vez y fallo a mi palabra de seguir. Wow. Y el Señor dijo, volvemos. Pues entonces, ahora sí. Sí, porque si te cuelgas en la prueba, te la dan otra vez. Exacto. Entonces yo dije, papá, pero esto me está doliendo. Y él me dijo, bueno, obedece. Y entonces yo dije, no, me rindo. Y entonces ahí es cuando quedé embarazada de la nena. Entonces, como familia decidimos todos unidos entonces encarrilarnos en el Señor. Y comenzamos el trayecto. Mis hijos nacen en los caminos del Señor. Mis hijos nacen viendo una mamá y una familia que vive para el Señor. Yo le enseño a mis hijos lo que yo aprendí. A amar a la gente no importa qué. A dar de lo que tengas. Eso es lo que tienes, pues dalo. Sí, a compartir lo que haya, aunque sea poco. Mi casa, una casa común. ¿Se acuerda que le hablé de la casa común? Sí. Mi casa seguía siendo una casa común. Mi casa abría las puertas para todo el que quisiera llegar, o a buscar un consejo, o a buscar algo. ¿Qué pasa? Les casé, llegó a mi casa, tocó la puerta, pero vuelvo.
Mi abuela me enseñó, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Nunca le faltó en mi casa un pan, nunca faltó una comida para mis hijos. De momento hoy me quitaban la luz, porque obviamente empiezo entonces, me enfermo, salgo del trabajo, empiezo a luchar entonces el beneficio de mi seguro social, porque ya pues por mi salud se ameritaba, varias ¿sí? condiciones en el cuerpo, y entonces que me incapacitaron seguir, pero el Señor nunca me abandonó, nunca me dejó, Aleluya. pero mientras yo trabajaba para el Señor, el Señor trabajaba a favor de los míos, y mis hijos se criaron, Fernando y Laura, viendo la necesidad, pero la necesidad siendo cubierta. Ajá. De momento yo llegaba, mamá, no hay luz, y yo, no importa, pues hoy acampamos en la sala, hoy es que hay que acampar en la sala, no se apure que el Señor va a suplir, y en algún momento dado, ya usted verá que mañana hay luz. Y mis hijos aprendieron a ver momentos buenos, pero momentos menos buenos. Pero en todo, ver a Dios. O sea, yo le decía, en algún momento Fernando me dice, mami, estoy frustrado que no me entra esto, no puedo estudiar. Y yo le digo, ora. Yo aprendí a orar. Yo aprendí que todo yo lo resuelvo con la oración. Ajá. Porque todo lo que tú necesitas lo resuelves con la oración. Y Laura de momento se ponía así un poquito ora. Porque es que eso fue lo que me enseñaron a mí. Exacto. De momento yo decía, abuela, tengo un dolor de cabeza. Y abuela venía rapidito, con el aceite ungido. Pues vamos, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si tiene pecado, le son perdonados. Esos textos que se grabaron en mí. Sí, sí. Y eso mismo fue lo que yo pasé a mis hijos, esa herencia. Yo le paso a mis hijos. Y hoy Fernando y Laura, ¿verdad? Han podido ver una fe fuerte, aleluya, una fe dura. ¿Qué pasa? El enemigo no deja de estar acechando al pueblo de Dios. Recuerde que cuando usted tiene promesa y usted es un siervo que le da al Señor el tiempo y el esfuerzo, el enemigo no te va a dejar tranquilo. ¿Qué pasa? Que dentro de toda mi vida, familia pastoral y trabajando en la obra del Señor y duro, el divorcio toca a mi casa. Ay, qué pena. Una noticia dura toca a mi casa. Eso fue un tuk-tuk muy fuerte. Y cuando yo abro aquella puerta es la puerta de hasta aquí llegamos, esto es lo que hay. Me acuerdo como ahora, y como sierva del Señor y como mujer común, me acuerdo que yo estaba trabajando en Pepsi. Yo pido permiso al Seguro Social para trabajar porque necesitaba como mantener mi mente activa, sin saber lo que venía. Entonces decido ir a trabajar a Pepsi, y cuando estoy yo de una directora de recursos humanos voy a trabajar en una línea de producción, empacando papas. Wow. Pero mientras yo empacaba papas, todo el que se me acercaba, adiós, Angie, mira, yo sé que tú estás en la iglesia tal, en la United Methodist Church, y yo, pues allí estábamos sirviendo, mira, damos compras los tercer domingos y todos los sábados estamos dando comida y damos compras que si tú necesitas o sabes de alguien, llévalo hasta allí, hasta la calle de Monticello, para que se le dé una comprita. Entonces, yo trabajaba toda la semana de 2 a 10. Pero entonces los sábados ya yo estaba allí con el equipo de la iglesia repartiendo alimentos, ¿verdad? Y entonces, porque era al lado de la casa pastoral, y entonces iba a la otra iglesia y también daba alimentos. En la semana, antes de irme a trabajar, yo iba y daba alimentos. Repartíamos comida. Y cuando llegaba el tro, yo venía y bajaba todo lo que era frío, yo me encargaba de todo lo frío. Y acomodaba todo lo frío en los freezers. Wow. Y entonces, como yo era hispana, yo no hablaba mucho inglés, pues entonces ellos eran más americanos, pues yo hablaba con los hispanos. Porque eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York, cuando nos trasladamos a Nueva York. ¿Por qué? Porque como familia pastoral, pues luego que pasamos varios cambios pastorales en Puerto Rico, nos trasladan a los Estados Unidos y allí entonces es que termina entonces, ¿verdad? Mi proyecto como familia pastoral. Y entonces, pues, allá en Estados Unidos, entonces estoy sirviendo en las 2 iglesias en el área de los pantry. O sea, que no me quedo, o sea, termino de trabajar ahí mismo me engancho con mi loncherita y arranco para el trabajo y allá estoy 2 a 10. Y entonces todo ese proceso, conocer gente, mucha gente hispana, me logró hacer contacto con mucha gente que pude conocer y hablarles de Cristo aún dentro de en la compañía. Y hablaba del Señor. Y allí estamos, y cuando usted necesita, allí estamos en la iglesia, vaya, y allí le damos palabra del Señor y siempre seguí. Pero un día menos esperado, antes de salir a trabajar y ya cuando estoy llegando, pues me dan la noticia de que mi matrimonio llega a su fin. Por decisión de él, no tuya. No, por decisión del caballero. Él me dice, esto llegó a su fin, ya esto no da para más. Yo estoy asimilando. Yo digo que, de hecho, mi pregunta fue si esto es una, o sea,
mi palabra fue, si esto es una broma, es de muy mal gusto. Y yo no bromeo así. No, entonces en aquella cara firme, yo vi mi vida en un momento pasar. Y en aquella firmeza, no, esto es en serio. ¿Tú no habías visto las señales? No, es que, vuelvo y le repito, ahora le digo yo y le hablo a la mujer. A veces el Señor nos muestra cosas y nosotros porque idolatramos, ahora vamos, idolatramos personas o idolatramos momentos que queremos grabar o que nosotras nos damos cuenta que no debe ser, pero no paramos. Y entonces tal vez en algún momento yo pude tener, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué esta conversación? ¿Por qué esta otra? Pero de momento, como un idolatra, tú jamás piensas, o sea, no hay una conversación, no hay algo que tú ves, porque si hay algo que tú ves, pues tú dices, no, esto viene mal, pues vamos. En el caso mío, no vi nada, no sabía nada. Yo vivía metida, trabajando, todo el tiempo, pues entendiendo que yo vivo una vida perfecta, una relación perfecta, una familia pastoral perfecta, pero volvemos. Cuando uno fíjate, quita eso la nos mirada del enseña Señor, que uno puede tener una percepción de las cosas, una apreciación de las cosas y estar equivocado. Y estar equivocado. Sí. Y la cosa es que a pesar de que Dios ha estado y estaba en mi situación y estaba dentro de todo el proceso, Dios estaba cuidando de mi vida, porque hay mucha gente orando por nosotros y ahora mismo por ti que me estás escuchando, que me estás viendo, hay mucha gente orando, no estamos solos, pero hay momentos que llegan en nuestra vida que porque perdemos la noción o quitamos la mirada como los caminantes. Sabiendo lo que puede pasar o cosas que tú ves en otros. No es que no te puedan pasar, pero muchas veces yo decía, no, eso no me va a pasar a mí. Idolatras momentos o personas. Oye, ¿y cómo Dios, porque ya te quedan más que unos minutos, cómo Dios de ese divorcio te levanta para que tú ahora estés terminando tus estudios teológicos, en este llamado pastoral, ya no él, sino tú? Sí, exacto. Porque había una promesa, pastora, porque había una promesa dada del Señor hacia mi vida, que donde quiera que yo fuera, el Señor me iba a usar, que Dios iba a trabajar conmigo, que Dios me iba a levantar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando todo esto pasa, me entero de mi divorcio, nada, como cualquier persona, no soy ni la primera ni la última. Yo le digo, no, pues dame un tiempo, me voy, hago todo, pero sigo obedeciendo a la voz de Dios porque yo le digo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo quiero que me hables tú. No quiero irme y que después yo me arrepienta. Sácame tú. Y entonces Dios manda una palabra por la misma sierva que me habló de mi bebé hace 26 años. Es la misma que Dios usa para que yo pueda salir. Y me dijo, sal tranquila, que soy yo el que te llevo. Y entonces llego a Puerto Rico, me esperan mis padres, me esperan mis amistades, mi amiga Neri que me estaba esperando en Puerto Rico junto con mis papás para ayudarme a seguir adelante. Y ya yo tenía pues ya una cita hecha, entonces decido, así yo dije, no, me voy para el seminario, ya me cansé de correr. Ahora te voy a obedecer, Señor, voy a dar el paso. ¿Por qué? Porque yo tuve un preámbulo como familia pastoral aprendiendo de lo que era esta vida pastoral desde chiquita. Sí. Pues entonces el Señor me permitió esos años, que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. No vino mal todos esos años que aprendí. Entonces el Señor me pulió, me ayudó para ahora cuando yo me toque entonces agarrarle el arado. Pues entonces ya yo tengo un camino hecho, ya yo veo cómo es, pues entonces llego a Puerto Rico, voy al seminario, me matriculo, decido seguir adelante, decido trabajo como cajera en el supermercado Pueblo de Arroyo. Fue una experiencia, yo siempre quise ser cajera y Dios me dio esa oportunidad. Ahí tengo Tú siempre has sido alto voltaje. Todo terreno. Aún con mi situación de salud sigo adelante. Hoy estoy dirigiendo junto con, ¿verdad? En el área de recursos humanos, en mi nuevo hogar de la montaña, un hogar de cuidado prolongado de adultos mayores, donde allí es mi capellanía, donde allí es donde yo estoy con aquellas personas, adultos mayores que me enseñan y que cada vez yo le pido a Dios que a través de esos rostros yo pueda ver a Dios, pero que a través de mis rostros ellos también puedan ver a Dios y que yo les pueda testificar tanto a ellos como a su familia y a mis compañeros de trabajo de mi nuevo hogar de la montaña, que son una bendición para mi vida. Bendecir a mi jefa, a la señora Aida Rolón, que entienda que Dios está ahí, que Dios nos ha llamado para seguir, que somos mujeres de guerra, que somos mujeres de pelea, que somos mujeres de echar para adelante, que Dios nos ha llamado y Dios tiene un propósito de una situación, de un divorcio que a lo mejor la gente dijo, les barató, les esquinió, la bloqueó. El ministerio. Le bloqueó el ministerio, esta no va a querer saber más de Dios. Mira, hermano, le digo, era como yo estar en un piso 18
y de momento mirar para abajo y que cuando yo miré para atrás me dieran un empujón sin nada y a la velocidad de la luz yo me fui por ahí para abajo. Pero había una mano. Aleluya. Había una mano que me rescató y esa mano que me levanta me dice, aquí no acaba todo. Al revés, Angie. La cruz es el mayor escenario del pecado, pero la tumba vacía es el mayor escenario de la gracia abundante. Aleluya. Así que ahora te toca a ti. Es la gracia que ahora yo derramo sobre ti. Es ahora que tú vas para adelante. Es ahora que yo te di todas esas herramientas de todos los años, desde pequeña. Desde pequeña tú fuiste llevando a la gente, pues hoy te toca a ti. Entonces, no miré para atrás, pastora. Gloria a Dios. Agarré el arado y no voy a mirar para atrás. Amén. Y aun cuando todavía no estás asignada como pastora rectora de una iglesia, estás pastoreando, estás predicando, estás donde quiera sirviendo, capellaneando, haciendo de todo para la gloria de Dios. Y le doy gracias al Señor porque hoy mis hijos me pueden mirar a los ojos y decir que hay un Cristo vivo, Aleluya. que hay un Cristo que sana, que salva, que en un momento nuestra familia fue abatida. Atacada. Fue sí. atacada fuertemente. Fueron fuertes vientos. En un momento yo sentí que nosotros estábamos en una barca y de momento azotaron esos vientos, pero es una cosa bien fuerte. Y de momento yo dije, Jesús, porque yo me acuerdo que aún en medio de aquel dolor y de aquella tristeza, yo le grité, Jesús, acude a mí, agarra a mis hijos, agárrame fuerte, no me suelte. Y ahí el Señor me agarra y me Aleluya. sostiene y pone mi barca en orden. ¿Qué pasa? No, y la Entonces, victoria de ver tus hijos sirviendo al Señor y cómo firmes. adoran a Dios. Aleluya. Pero que esto no acaba ahí. Y ya para terminar, amado Sí, amigo, ya. es que Dios está grande, Dios es tan terrible, que entonces Dios usa a esta joven, a Luzmi, que me llama y me dice, Dios me ha mostrado unas mujeres para escribir un libro. Y entonces Dios me ha mostrado tu nombre. Y pastora, entonces yo le digo, escribir yo, pero ¿qué? No, métete en las manos del Señor, vamos a orar que vamos a escribir. Y entonces es Y donde tú fuiste sale, del soy primero, una ya de van como del 5. primer libro, que nadie apague tu brillo, historias transformadoras, historias transformadoras que cambian vida de mujeres. 14 mujeres aquí diciéndote que no importa lo que hayamos pasado, hay un Cristo vivo, Amén. que sana, que salva, que restaura y que viene pronto, pastora. Amén, Y que viene por su aleluya. iglesia, que nos tenemos que mantener firmes. Vamos adelante, busquen los libros. Esto ha seguido, ya vamos Sí. como por el 5º. Busque, hay hombres también que han testificado. Sí, hay uno de hombres. No dejes de hablar de la grandeza de Dios. Gracias, pastora, por la oportunidad que me ha dado. Y seguiremos predicando la palabra Pues de claro Dios. que sí, a hasta donde que quiera Cristo que el Señor venga. nos lleve. Claro que sí. Dios Fue les un placer, bendiga. Angie, conocerte, escucharte. Me da pena que en el libro esté tan resumido que no puedas haber compartido muchos detalles que diste hoy, pero la verdad es que Dios ha sido bueno. Estás en pie, dando fruto, Amén. tus hijos firmes, y eso es lo más importante. De lo demás se encarga el Señor. Eso es así. eso Y es así. uno tiene pues que seguirlo mirando, honrando y confiando que así como Él estuvo y estará siempre a nuestro lado. Filipenses 3, 12 y 13. Adelante en el Señor. Amén. Búsquelo, adelante en el Señor. Pues Dios te bendiga mucho, Amén. adelante como tú dices, y nos vemos en cualquier recodo del camino Eso sí. recogiendo frutos y cosechando. Amén. Amén, así será. Aleluya. Y al público les invitamos a, mientras escuchas este cántico especial que la misma Angie escogió, tú reflexiones qué Dios ha querido hablar contigo, qué Dios ha querido ministrar a tu situación y a tu realidad, porque al final vamos a orar y yo sé que el Señor va a intervenir. Adelante. He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío. Y hasta pensé que iba a morir, pues se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande
más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Tengo tanta fe solo porque tú me la diste. Tengo un corazón solo porque lo protegiste. Tengo 1000 defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted se quedó en shock, igual que me quedé yo, porque la parte que hay en el libro Que nadie apague tu brillo, la primera versión sobre la vida de Angie es breve, pero cada persona encierra un mundo de experiencias, un mundo de situaciones. Sin embargo, cuando descubrimos, y por el tipo de crianza que ella tuvo en un hogar cristiano, que todos nacemos con propósito, porque hay gente que cree que algunos nacen con propósito. Yo lo he dicho otras veces, Dios primero nos hace porquería. Él nos creó a su imagen y semejanza y a todos nos dio un propósito. Todo el mundo viene a aportar, a vivir, a servir, a amar y a prepararse para lo que es la verdadera vida, que es la vida eterna. Nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestros sueños en 40, 80 años que podamos vivir aquí, pero tenemos toda una eternidad para vivir con Dios, para disfrutar plenitud, para dispararnos hacia la gloria y para disfrutar tantas cosas como el Señor tiene para nosotros. Pero todos nacemos en esta tierra con propósito. Hay muchas cosas que son misterios y no las comprendemos. Y Dios no le ha placido explicárnoslas, pero no importa. Lo que importa es que sepas que tú vales, que Dios te marcó desde el vientre de tu madre, que si naciste es porque tienes que estar vivo, que solo Él puede decidir sobre tu vida y que tú lo que tienes es que ponerte en las manos del Señor. Todo lo bueno, todo lo malo que venga, si tú te mantienes agarrado de la mano del Señor, aunque resbale y te caiga, como hacemos nosotros con los niños pequeños, que le damos un jaloncito y lo volvemos a poner en pie, pues más grande que nosotros es el Señor, aunque nosotros seamos más chiquitos que el niño. Y Él tiene las fuerzas, el deseo, el amor para levantarnos y para enseñarnos de esas experiencias. Y es lamentable que nosotros a veces atrasemos los planes que Dios tiene con nosotros, porque fíjate que Angie decía constantemente que ella posponía entregarse por completo o entrar de lleno a su llamado, obedecer full. Y todas esas cosas lo que hacen es obrar en contra de nosotros, atrasar los planes de Dios y a veces que tengan que venir situaciones que nos ayuden a darnos cuenta de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que tenemos que hacer y que son cosas que, como se dice muchas veces, son consecuencias, aunque nos enseñan, nos traen dolor, nos traen sufrimiento, nos traen cosas que no estaban quizás en los planes del Señor. A veces la gente, como dice Angie, piensa que es Dios castigando, que es Dios de mala fe. No, Dios nos ama con amor eterno. Pasa que Él ama tanto nuestra alma que no va a permitir que nosotros nos perdamos, ni va a permitir que nos muramos sin cumplir nuestro propósito. Y cuando hay temor de Él en el corazón y cuando Él sabe
que fuimos formados y que queremos hacer su voluntad, aunque hayamos salido hueso duro de roer, como es un refrán que hay en Puerto Rico, no sé si los otros países que nos ven lo saben. A veces salimos duros para el Señor, a veces nos resistimos, tardamos en rendirnos, en someternos, en atribuirle a Dios la buena fe, en creer que lo que Él quiere siempre es mejor, y tratamos de buscar otras opciones, otros caminos, otras alternativas, y lo que nos traen es atraso, sufrimiento. En vez de sumarnos, nos restan, e inclusive entramos en relaciones con personas que soñábamos e idolatrábamos, como decía ella, que iban a hacer una cosa y terminan siendo otra. Y es lamentable que al final del proceso terminemos siendo la vasija preciosa que Dios restauró y que Dios quería siempre que fuéramos, pero no necesariamente teníamos que haber pasado por las cosas que pasamos. Y Dios en su amor, pues las permitió, no contento, pero a veces sin más opciones, porque hay personas que si tú no le cierras una puerta de frente, continúan por el camino equivocado. Y a veces Dios cierra puertas para que nosotros digamos, no tengo para dónde seguir, y en vez de mirar para el frente, miremos para arriba a un Dios que nos tiene la mano extendida, que nos quiere levantar, que nos quiere guiar. Y qué bueno es recapacitar, qué bueno es volver en sí. Esa parábola de las 3 parábolas que hay en Lucas 15 de cosas perdidas, la tercera, que es la del hijo pródigo, es bien clara para ilustrarnos cómo cuando estamos a veces en abundancia no valoramos lo que tenemos, y cuando miramos hacia el mundo y sus oportunidades, creemos que vale la pena lo que el mundo nos ofrece y nos distanciamos de la casa del Padre y nos vamos a disfrutar supuestamente la vida, la juventud, los títulos que hemos logrado, el dinero que hemos ganado, y cuando abrimos los ojos estamos como aquel hijo pródigo que dice en Lucas 15, hediondos en un corral de puercos, consumiendo lo que consumen los puercos y soñando con lo que tuvimos y con lo que fuimos, pero creyendo que ya no hay oportunidad. Mira si ese hijo pródigo pensó que ya no había oportunidad, que cuando él vuelve en sí dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él iba a ir de regreso a la casa del padre, ya no como hijo, sino como jornalero, como empleado, como siervo, como persona de segunda categoría, ya no en su relación original y en su confianza original y con los privilegios originales, sino para las obras, para lo que cualquier extraño podía sacar de la casa del Padre. Pero esa no es la mentalidad de Dios. Dios cuando perdona, perdona. Dios cuando restaura, restaura. Dios cuando dice te voy a dar una oportunidad, te la da de verdad. Y Él levantándose, porque hay que levantarse, no te puedes quedar caído, no te puedes quedar pensando lo que no es, porque el enemigo te dice, no hay oportunidad, ya te han dado demasiada, ni te lo creas, ni te acerques, no. Descarta todo eso, rechaza todo eso y cree en el amor de Dios, cree en el deseo de Dios de que mientras hay vida y esperanza y de que el que a Él viene, Él en ninguna manera le echa fuera. Vuelve al Señor, levántate como el hijo pródigo, sal de ese corral de puercos, sal del consumo de esas cosas que no están a la altura tuya y empieza a caminar hacia la dirección correcta, que es la casa del Padre Celestial. En este caso era la casa del Padre terrenal para el hijo pródigo, pero en el caso tuyo es la casa del Padre Celestial. Empieza a caminar hacia el Señor. Levántate y empieza a caminar en la dirección correcta. Que mientras camina, no sé si te acuerdas de los 10 leprosos, que mientras iban fueron sanados. Mientras camina vas a ir perdiendo la mugre, vas a ir perdiendo el mal olor, vas a ir perdiendo la culpa, vas a ir perdiendo el temor y vas a ir descubriendo quién tú eres, vas a ir redescubriéndote a ti mismo, redescubriendo a Dios, entendiendo cuál es tu identidad y buscando, procurando llegar para retomar lo que dejaste y ya no ser lo que originalmente pensaste cuando volviste en sí, sino lo que en el camino has ido entendiendo, de que Dios te ama, de que Dios te está esperando y de que te va a recibir no como un jornalero, sino como un hijo. Dios quiere que regreses. Hay gente que tiene llamado y que lo dejó
y se fueron del ministerio y Dios los está llamando. Y los está llamando para regresar, no como cualquiera, sino para volver al ministerio. Y cuando hay un arrepentimiento genuino y una humillación genuina, Dios perdona, Dios limpia, Dios restaura, Dios viste, Dios celebra y Dios hace como hizo aquel padre terrenal. Dice que cuando a lo lejos él vio venir su hijo, corrió hacia él, ni siquiera esperó que el hijo llegara hasta él y se le arrodillara, porque Dios, como te está esperando, antes de que tú llegues ya a la casa del Padre, va a estarte ministrando al corazón, va a estar hablando a tu mente, a tu espíritu, va a estarte enamorando, va a estarte consolando y tan pronto te asome, va a abrazarte. Dice que aquel padre abrazó a su hijo, dijo vestirle a sus siervos con el mejor vestido y puso anillo en su mano y sandalia en sus pies y dijo, venid y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, aleluya. Fíjate cómo Dios tiene listo el nuevo traje, el nuevo anillo, las nuevas sandalias, el nuevo llamado, la nueva fiesta que Él quiere celebrar alrededor de tu restauración y de tu reconciliación. Así que no oigas otra voz que no sea la voz del Señor. No hagas caso de otra cosa que no sea dirigirte hacia la casa del Padre. No creas a otro pensamiento que no sea mi Dios es un Dios de misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia y camina. Sigue caminando, sigue compensando, sigue achicando el terreno y la distancia que te aleja de Dios y llega. Llega como estés. Porque fíjate que el muchacho no paró en ningún arroyo, ningún río, a bañarse, a vestirse, a arreglarse, no. Él llegó como estaba. Y aún como estaba, de lejos su padre lo reconoció. Aún como estaba, su padre sabía que ese era su hijo. Y Dios sabe que tú le perteneces. Y Dios te ama y sabe y tiene listo lo que va a hacer contigo. Y tú tienes que seguir caminando porque Dios te está esperando, te va a vestir, te va a calzar, y va a ser fiesta, aleluya, va a celebrar que tú volviste en sí y te levantaste y regresaste antes que fuera tarde. Así que si oyes hoy su voz, no te detengas. No sabemos de mañana, sabemos de hoy, sabemos de ahora. El minuto siguiente, el día siguiente, el año siguiente puede traer muchas cosas, pero tenemos el hoy. El hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Vuélvete a mí porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor está reclamando que tú le perteneces, está reclamando que tú eres de Él, está reclamando que te marcó desde el vientre y que te dio un ministerio y que te está esperando para que retomes tu ministerio. ¿No fue eso lo que hizo con el apóstol Pedro? Pedro se volvió a la barca, Pedro volvió a las redes, Pedro se descualificó a sí mismo, pero Jesús no lo descualificó. En medio de la noche, mientras ellos pescaban, en la oscuridad vieron en la orilla al Señor preparándoles desayuno y esperándolo, porque un nuevo día se avecinaba, un nuevo comienzo estaba por darse, y una vez vienen a la orilla y desayunan, Jesús toma aparte a Pedro, aleluya, y le deja entender que así como en una fogata, él lo negó, en una fogata, él le renueva el llamado, él le confronta acerca de si le ama o no, si está arrepentido o no, si está dispuesto a responder al llamado nuevamente o no. Y de ahí en adelante las cosas cambiaron y Pedro se convirtió en el gran apóstol, aleluya, de la iglesia primitiva. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si tú te descualificaste, Dios no te ha descualificado. Si tú te descartaste, si otros te descartaron, si volviste a la pesca, en la orilla te está esperando el Señor. Abre los ojos y contempla, porque Jesús está cerca, haciéndote señas, invitándote a venir, a calentarte ya no con los hombres ni con los traidores, sino con Él, a consumir no solamente alimento material, sino espiritual, a recibir nuevamente el amor. Y así 3 veces lo negaste, 3 veces lo puedas afirmar como Señor, sí.
tú sabes que te amo. Dile en esta noche al Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que lo eres todo para mí y que me ha dolido tanto como a ti haberte negado. Pero si me estás dando esta oportunidad, yo la voy a aprovechar bien. Así que en esta noche dile al Señor, Señor, acepto la oportunidad, me vuelvo a ti, vuelvo en sí, me levanto, camino, te permito vestirme, calzarme, celebrar y ayudarme a empezar de nuevo. Eso es lo que Él va a hacer. Y desde ahora vamos a orar para que así sea. Padre amantísimo, te doy gracias extraordinarias por la misericordia tuya sobre nosotros, sobre Angie, sobre cada televidente y radioyente, sobre mí, sobre cada ser humano sobre la faz de la tierra. Tú nos amas tanto. Oh Dios, tú quieres tanto levantarnos y restaurarnos. Y a veces el enemigo y el mundo y la gente y todo nos engaña y nos confunde y nos atrasa para que no volvamos a ti cuando tú estás listo con tu misericordia y con tus brazos abiertos esperándonos. Ayúdanos, Dios, a empezar a caminar hacia ti, a retomar lo que dejamos colgado, pendiente, y a creer en el Dios que es todopoderoso, que perdona de corazón y que tiene todo el poder para hacer todas las cosas nuevas. Haz de nosotros vasijas nuevas, vasijas santificadas, vasijas adornadas por tu Espíritu Santo y tus dones, y permite que podamos tener un nuevo comienzo en este último tiempo. Que antes que sea tarde, Dios, tanta gente que tú amas y que es tuya, regrese, se reconcilie, se restaure y pueda servir el tiempo que nos queda. Sé propicio a toda petición que pueda tener nuestro público en esta hora. Sé propicio, abrázales, contéstales, ayúdales, asísteles, bendíceles y que puedan dar testimonio de tu bondad y tu misericordia en esta hora. Todo esto, Padre, te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.